Bueno, vamos a hablar con el doctor Luis Francisco Lozano, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Bueno, quería preguntarle cuál considera que son los desafíos pendientes en el ámbito que usted integra para conseguir una autonomía plena y si nos puede aclarar algunos aspectos respecto, hay por lo menos para la mirada del ciudadano un poco de confusión sobre qué aspectos fueron traspasados a la justicia de la ciudad, cuáles no, en qué estado está ese traspaso, si hay cuestiones pendientes o ya está definido, y bueno, y cómo afecta esta autonomía al Poder Judicial, ¿no? Que usted integra. Bueno, muchas gracias. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Les agradezco mucho la oportunidad de exponer. Esto me parece sumamente importante, especialmente cuando hay compatriotas que están domiciliados en lugares distintos a la ciudad de Buenos Aires y que están interesados en seguir nuestro destino, por lo visto. Y quiero además decirles que me congratulo de la afinidad que me une con las ideas que expuso Mara Peoraro y también las que expuso el jefe de gobierno, cosa que van a ver a lo largo de la exposición mía. Bueno, en primer lugar, está claro que estamos a 30 años de una reforma constitucional que tuvo una base en un pacto eh, que yo creo que fue nunca visto, que tiene una legitimidad realmente muy profunda y que fue de una enorme amplitud. Voy a destacar los tres puntos que yo creo que están absolutamente pendientes. No son los únicos seguramente, pero están absolutamente pendientes de aprovechamiento o incluso de cumplimiento. El primero y más notorio es la coparticipación federal. No se ha dictado la ley que debió haber sido sancionada antes de concluido el año 96. Esto significa dispendio de recursos, porque los recursos mal asignados son recursos derrochados. El segundo, que también tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos, es el tema de lo que nosotros aspiramos a ver consagrado como autonomía de la ciudad y que dependería de lo que llamamos la transferencia de recursos y competencias a la ciudad. Pero aquí el tercero es el aprovechamiento de la figura de jefe de gabinete, que cada vez que tuvimos una crisis fue desaprovechado, lo que quiere decir que nos falta algo en la cultura de la sociedad y especialmente de la sociedad política o de los políticos, de la conducción política. Nos falta alguna cultura que nos permita ver cómo en esa figura se puede centrar la transacción cuando hace falta hacer pactos. Dediquémonos un momento al tema de la ciudad. En realidad es un error, y yo creo que es un error importante de destacar y de corregir la idea de hablar de transferencia. El artículo 129 de la Constitución Nacional es directa e inmediatamente operativa. La ciudad tiene facultades jurisdiccionales y legislativas que son idénticas a las de cualquier provincia, porque en definitiva el federalismo no puede reconocer entidades de distinto nivel de capacidad política en sus ciudadanos. Apenas quisiera distinguir ciudadanos de un lugar y de otro, tendríamos un desequilibrio en la Constitución que nadie admite. Salvo cuando, como de hecho ocurre en nuestro caso, ese desequilibrio está un poco oculto, es decir, está disimulado, está oscurecido en una especie de tinta de calamar que nos ataca la visión desde hace largo tiempo. La transferencia es la de los recursos que están aplicados en este momento a las competencias de la ciudad.
es muy distinto a transferir las competencias. Las competencias provienen directamente de la Constitución y la transferencia de los recursos es exactamente la misma transferencia de recursos que se debe hacer según otro artículo de la Constitución reformada a cualquier jurisdicción provincial a la cual se le remitan servicios. Es decir, no es solamente para la ciudad, es para todo el mundo. Es la misma regla. La de competencias está de algún modo cercenada por la circunstancia de que se ha declarado un interés federal verdaderamente inexplicable en la mayor parte de su alcance y que es lo que ha reservado la gestión de aspectos sumamente significativos de la vida en común en manos de la nación. Uno de ellos es la justicia o buena parte de la justicia. No es el único. La IGJ la mencionó el jefe de gobierno hace un momento. El transporte de alguna manera vuelve a la ciudad en cierta medida y siempre de modo traumático, cosa que no debería suceder así, aunque sí debería volver. En definitiva, lo que hay que tener presente en esto es que la Argentina debe restablecer su concepción de cuál es el interés federal que tiene en lo que ocurre en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. El puerto, el resto de la ciudad, lo que ustedes quieran, pero en definitiva hay que restablecer nuestra concepción de lo que es el interés federal. Yo les pregunto, para hacer un ejemplo bastante burdo, si ustedes quieren, o grosero, pero creo que muy ilustrativo, ¿qué pasa con el interés federal revelado por la Policía de la Seguridad en la ciudad, seguridad que tiene que ver también con los funcionarios federales, y la resolución de conflictos a propósito de los daños en las medianeras? Bueno, piensen que lo primero ha sido devuelto y lo segundo sigue retenido. Si ustedes me pueden explicar cuál es el interés federal, distinto del apetito federal, apetito que no es del gobierno federal, sino que es de las personas que lo conducen, porque no puede ser de otra manera, yo me voy a sentir muy satisfecho, pero realmente me parece que es una tarea, debe ser la hazaña número 13 de Hércules. No existió, ¿no? Es más o menos como las calendas griegas. Siguiendo con esto, la pregunta es, ¿qué hacer hacia el futuro? Porque en definitiva esto me lo acaba de, es la pregunta que me formuló la conductora de este panel, Silvana Boschi. ¿Qué hacer hacia el futuro? Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es pensemos un poco más nuestro federalismo. Y acá voy a hacer una reflexión que no pretende ser histórica, pero sí pretende retrotraernos un poco al pasado. El federalismo argentino nace en la cabeza de muchos de los que estaban conduciendo la política cuando el federalismo nace, es decir, allá por la mitad del siglo XIX, casi como una concesión a un grupo de provincias díscolas. Ustedes no se olviden que la Revolución de Mayo arrancó con un gobierno patrio, pero que era un gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces a las provincias díscolas darles un par de caramelos, es decir, los espejitos de Colón, si ustedes quieren, porque son unos muchachos que aportan alguna cosa, fuerza bruta básicamente, nos hace falta, y de ahí en adelante no los dejemos gobernar mucho porque son díscolos. Bueno, esto es un concepto muy grave, es una desorientación muy grave. Porque cuando ustedes piensan con visión de mundo, con una perspectiva un poco más amplia que el territorio argentino, se van a dar cuenta que los espacios vastos más exitosos en el mundo son todos federales. No hay ninguno que no lo sea. Y empiecen a mirar. Estados Unidos es exitoso y parece que sí, es federal. Canadá es federal.
La Unión Europea empezó a ser exitosa cuando empezó a ser federal. Antes quiso hacer la misma integración un señor con un bigote recortadito que, si separamos el tema de las monstruosas brutalidades que hizo, es decir, el genocidio, la verdad es que su proyecto geopolítico no era muy distinto al de la Unión Europea. Pensémoslo en profundidad. Pero la Unión Europea tuvo éxito. ¿Por qué? Porque es federal, profundamente federal. Y algunas regiones hacen sacrificios económicos muy grandes para poder tener integrada a la federación. Podemos seguir. Comparen Alemania y Francia, y yo no diría que el unitarismo tan racional de los franceses es más exitoso que la federación alemana. Diría que más bien en lo que más nos apetece, que es el bolsillo, es menos exitoso. Aún. Cada país tiene su historia, nosotros la tenemos, pero tratemos de ser racionales y démonos cuenta que el federalismo no es un tema de romanticismo, es un tema de racionalidad. Es decir, al federalismo se llega con la cabeza, no con el corazón. Que esto pueda ser también materia de corazón, no tengo la menor duda. Yo siento un corazón federal, pero estoy seguro que opto por una razón que está acá adentro y no acá adentro. Bien. ¿Qué hacer con la idea de federalismo? Yo creo que es un deber de todos nosotros, por empezar de todos los políticos de la ciudad, de todos sus funcionarios, de los jueces, de esclarecer acerca de cuál es la importancia de la autonomía de la ciudad. Esto es un deber que nos impone la Constitución de la ciudad, pero es un deber que tenemos que autoimponernos porque está bastante claro que el federalismo requiere predicadores. Hay que hacer una suerte de, si ustedes quieren, evangelización federal. Hay que llevar la palabra federal a todo el mundo. Por empezar, a los propios porteños, que no siempre son muy federales en su concepción. Ustedes piensen, también un ejemplo un poco grosero, nosotros tenemos un buen sistema de cloacas y de agua potable. ¿Cómo se llama? ¿A alguno se le ocurrió pensarlo? Se llamó Obras Sanitarias de la Nación, de la Nación. ¿Saben que abastece la capital federal? Y no me acuerdo si son 24, 26, 27 municipalidades. Después se llamó privatizado, Aguas Argentinas. Pero también había Agua de Santa Fe, Agua de Córdoba. Evidentemente la de Argentinas era una demasía. Ahora se llama Aguas y Servicios Argentinos. Acá hay algo que deberíamos preguntarnos cuando llegue la factura y decir, escúcheme una cosa, ¿por qué no se rebautiza qué es lo que corresponde? Y esto nos daría una perspectiva bastante más racional acerca del uso de recursos. Porque cuando ustedes ponen esto en el presupuesto de la nación, inmediatamente pagarlo con la tarifa o pagarlo con otros recursos empieza a ser confuso. Es lo mismo que pasa con el tema del transporte. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Y acá viene el aviso para los compatriotas que viven fuera de Buenos Aires. O si ustedes quieren, para todos los habitantes de la nación que viven fuera de Buenos Aires. Darle autonomía a la ciudad de Buenos Aires no es el interés solamente de los porteños, es el interés del reequilibrio del federalismo y este reequilibrio es el interés de todos los habitantes de la Argentina, los que vivimos acá y los que viven fuera de la frontera de la ciudad. Vengan o no vengan a Buenos Aires, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos metiendo a veces la mano en el bolsillo y no lo sabemos, ni ellos lo saben. ¿Por qué? Porque tenemos las cuentas confusas y las cuentas claras conservan la amistad. ¿Queremos seguir siendo un pueblo argentino? Bueno, empecemos a pensar cómo repartimos las contribuciones y los gastos. Yo les diría que si seguimos con esto sin autonomía,
¿qué vamos a hablar de ley de coparticipación? Coparticipar, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a distribuir? Es inconcebible hacerlo de un modo criterioso. Consecuentemente, casi diría, si no fuera porque esto es una invitación a no hacerlo nunca, terminemos el tema de la autonomía de la ciudad y procedamos inmediatamente a la coparticipación. Y corregiremos muchos problemas económicos. Entonces, en este capítulo, restablecer es decir, restablecer la concepción de federalismo, de interés federal, para entregar a la Ciudad de Buenos Aires todo aquello que la Constitución le quiso entregar, es un deber institucional básico de todos los argentinos y no solamente de los porteños. Y es en beneficio de todos los argentinos y no solamente de los porteños. Hay un segundo aspecto, y este ya es más de los porteños, que nosotros tenemos que divulgar, si tenemos que predicar en este sentido, y es ¿para qué sirve la justicia? Que es muy específico de la justicia. Lo que yo dije antes va para todos los recursos que tienen que ver con la autonomía. ¿Para qué sirve la justicia? Muchas veces las personas tienden a concebir la justicia como, digamos, como el talento, la intelectualidad, la sabiduría de un médico especialista en algo, donde cuando uno se siente enfermo va y confía en él o no confía, pero si confía en él lo deja hacer. Entonces, acá hay alguna tendencia a veces a creer que si se eligen jueces buenos y probos, esto bastará para tener una buena justicia, los elija quien los elige. Bueno, yo les voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes pensarían lo mismo acerca del jefe de gobierno o de los legisladores porteños? Yo diría que nadie. La ciudad no fue la que votó masivamente la reforma de 1994. Fue más bien de dar marcha atrás en ese proyecto. Igualmente, la autonomía nos vino. E igualmente el pueblo de la ciudad de Buenos Aires la quiso, porque yo les preguntaría, ¿no pedía a gritos el pueblo de Buenos Aires la elección del jefe de gobierno? Ni de modo directo ni indirecto, no lo pedía. Vayan a sacárselo ahora. Yo trataría de no hacerlo porque correría peligro de vida, estoy seguro de ello. Con los jueces pasa algo distinto, porque hay alguna tendencia a creer que son como el médico. Si son sabios y probos, entonces tenemos tan buenos jueces, los elija la nación como los elija la ciudad. Pero esto no es así. Hay muchos aspectos de la forma de impartir justicia que tienen que ver directamente con los valores locales. Y ahí es donde es difícil creer que cualquiera sea el lugar de donde parta la selección del juez, el mismo será el resultado. Yo les voy a decir voy a hacer también un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires nace la declaración de inconstitucionalidad de la exigencia de distinto sexo para contraer nupcias. Yo les diría una cosa, yo conozco bastante el interior y supongo que muchos de los que están aquí también y muchos de los que están allí más que yo. Hay muchos lugares donde esto es concebido casi como una afrenta. Bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires es distinto. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir como un pueblo todos unidos, pero no pensando todos lo mismo. Hay que bancárselo esto. ¿Qué va a ser? Unidad en la pluralidad. En la ciudad de Buenos Aires piensa la mayor parte de la gente, ni siquiera estoy diciendo que lo pienso yo, pero la mayor parte piensa que el matrimonio igualitario es un deber, digamos, de la sociedad hacia los que deciden contraer enlace son del mismo sexo. Punto. No es lo mismo un juez elegido por toda la nación que un juez elegido en la capital federal o
mejor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le dije lo de Capital Federal porque me parece que todavía tenemos demasiado de Capital Federal. Esto tiene una segunda pata, que es el control del desempeño. El control del desempeño no es idéntico en todos los lugares de la Argentina. ¿Por qué? Porque las concepciones acerca de lo que está bien y lo que está mal no son idénticas. Y por eso el control del desempeño también tiene que provenir del pueblo del lugar. Ahora, ¿cuál es el pueblo que le da legitimidad de ejercicio, perdón, de designación al juez y que lo mantiene cuando no controla su desempeño y lo considera inadecuado? El pueblo es el pueblo de los litigantes, eso que llamamos con un vocablo bastante feo los abogados, sus justiciables. Todos aquellos que pueden caer bajo la órbita de un juez de la ciudad de Buenos Aires deben ser los que generan el mandato y los que ejercen el control sobre el desempeño. Y acostumbrémonos a pensar que los jueces que no son seleccionados por autoridades locales y cuyo desempeño no es ejecutado por autoridades locales no tienen legitimidad ni de ejercicio ni de elección. Porque la de ejercicio no se la puede dar todo el mundo y la de selección tampoco. Es algo así como decir que las minorías, iba a decir algo que es políticamente incorrecto, ustedes se podrán dar cuenta, que las minorías están suficientemente satisfechas con su derecho a voto cuando los ponen en un barrio mayoritariamente distinto a ellas. Esto no lo admite nadie. Si yo recorto el distrito de manera tal que la mayoría puede oprimir a la minoría, esto no funciona. Bueno, en el caso es exactamente lo mismo. Si la selección de los magistrados judiciales proviene de todo el pueblo del país, en lugar de provenir del pueblo de los litigantes, no tiene legitimidad. Y el control pasa exactamente lo mismo. Y como yo supongo que me van a querer matar por el tiempo empleado, me despido y les agradezco mucho la paz. Bueno. Doctor, le quería hacer una pregunta, doctor Lozano. Sí, con mucho gusto. Encantado de recibir preguntas. Bueno, las jurisdicciones que tiene la justicia de la ciudad, contencioso administrativo y penal contravencional, ¿verdad? Y consumo. Gracias. En una autonomía ideal, teniendo en cuenta que existe este interés federal que usted mencionó, que señala la Constitución, y con la lógica transferencia de recursos necesarias, obviamente, ¿cuáles serían las otras áreas? Porque, a ver, existe la justicia civil, la justicia comercial, la justicia penal, la justicia laboral. ¿Cuál sería su modelo ideal de justicia para la ciudad de Buenos Aires en una autonomía plena, digamos? Mire, hace bastante tiempo, quien entonces era diputada, Juliana Marino, hizo un proyecto en el cual, de ley, digamos, de cese del interés federal en el mantenimiento de la justicia ordinaria en la ciudad de Buenos Aires, en el cual quedaba bien definido esto en el sentido de todo aquello que no es federal por su contenido o eventualmente por la persona que está comprometida en el litigio, tiene que ser resuelto por jueces locales y no por los federales o nacionales. Acá le quiero decir varias cosas. En primer lugar, el famoso tema de somos jueces de la nación, que tan habitualmente, y que todos nos creemos en algún sentido. Yo le preguntaría a los presentes, ¿ustedes saben de cuándo proviene esto? Porque no es de la noche de los tiempos, no es de 1853 y no es de 1860. Es de 1950, porque fue en ejecución de la reforma constitucional de 1949. Esa reforma
tenía un alcance, digamos, que iba para atrás de 1860 a 1853. ¿Por qué? Porque trataba de generar una justicia única para toda la Argentina. O sea, recortaba la autonomía de las justicias provinciales. Y por supuesto, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hizo fue pasar las autoridades judiciales locales a la nación. En realidad, esto es algo que tiene que ser corregido. Ahora, en el curso de todo este desarrollo, y desarrollo que se mantiene después porque, entre otras cosas, porque los jueces reclamaban el mismo salario de los federales, ¿no? Esto es otra cosa a tener en cuenta y está Sí, confesado. En el curso de esta historia, nosotros tenemos una mezcla bastante grande donde hay, digamos, litigios que no deberían ser locales, pero que están hechos como locales porque de algún modo la nación se desembarazó de ellos por razones. El caso más típico es el de los concursos comerciales. La verdad que los concursos comerciales deberían ser hechos por jueces federales porque normalmente acuden, salvo que fueran muy locales, cosa que en alguna época era así, hace mucho que no. ¿Por qué esto? Porque cuando acuden acreedores de distintas jurisdicciones, la verdad es que la única manera de hacer las cosas de un modo imparcial es mandar esto a federal y no a los jueces provinciales. Bueno, esto yo lo separaría y dejaría el resto. Se pueden hacer, digamos, eh, ojo, a ver, esto quizás es muy técnico. El problema es, los concursos es fácil decirlo, a esto hay que agregarle todo lo que es estrictamente federal. Por ejemplo, sí, la justicia laboral, en segunda instancia, revisa los actos administrativos del Ministerio de Trabajo. Bueno, esto no puede, de la Nación, claro. esto no puede pasar a la ciudad. Y así hay que ir haciendo los recortes. Casi todos o todos los fueros tienen algo de un lado y algo de otro lado. Por ejemplo, penal económico tiene aspectos que son locales y aspectos que son federales. Esto hay que Ok. recortarlo. No es muy difícil de recortar y deberíamos proceder a hacerlo lealmente. Acá yo me había notado recordar una frase del convencional constituyente Rubén Marín, que dijo a propósito de la coparticipación, cuando nos poníamos la perspectiva del constituyente, estábamos todos de acuerdo y cuando empezábamos a pensar en nuestras situaciones empezaban las diferencias. Claro, es muy obvio que cuando yo estoy pensando desde el punto de vista de mis intereses, todos tenemos intereses distintos. Las provincias, la ciudad y cada persona, Sí, pero hay que saber transarlos. Nosotros en este momento creo que estamos en condiciones de hacer una separación correcta y de dar un servicio de justicia que sea ventajoso. Lo que no debemos despreciar es que los que están en Nación impartiendo este servicio son gente respetada por sus conocimientos especialmente y que además han generado una jurisprudencia. Jurisprudencia es igual seguridad jurídica. Si no los traemos y empezamos desde cero, la seguridad jurídica se pone en peligro. Así que es muy importante en este sentido la transferencia, no tanto de los recursos materiales, los recursos humanos. claro. Perdón. Bueno, muchas gracias.